Principal, como les decíamos, hay recursos energéticos en juego. Irán tiene un potencial en muchos recursos de este tipo, incluyendo, pues, por supuesto, el gas, el petróleo, pero también el litio, las tierras raras. De eso nos va a hablar nuestro compañero Aníbal García Fernández y le cedo la palabra para que nos presente el trabajo de esta semana. Adelante, Aníbal. Gracias, Nancy. Pues mira, en realidad esta es una clave de análisis nada más, ¿no? Respecto a lo que sucede ahora Irán, Israel, Estados Unidos, en realidad hay muchas claves para poder entender qué es lo que está detrás. Yo solamente me enfoqué en la parte de los recursos estratégicos, entre los que están principalmente los minerales y entre los cuales también destaca el petróleo y el carbón, pero más allá de esta parte energética o de esta parte de recursos estratégicos, pues desde luego que está la alianza que tiene Irán con China en términos militares, la alianza que tiene también Irán con los países de los BRICS. Hay que recordar que se unió Irán a los países de los BRICS en años anteriores, junto con otro tipo de países como son Egipto y Arabia Saudita. Arabia Saudita, país que también tenía una pugna y no tenía relaciones con Irán, relaciones diplomáticas con Irán. Ese fue uno de los triunfos de China y de Xi Jinping desde los años anteriores, en los cuales se volvió a tener este tipo de relaciones diplomáticas y a partir de ahí también su entrada a la alianza que implica a los BRICS, países que están conformados, perdón, en unión que está conformada por varios países como Brasil, como India, como Rusia, como China y como Sudáfrica. India también es otro de los países que está implicado indirectamente en este conflicto Irán-Israel, porque India tiene también relaciones históricas con Irán, pero últimamente lo que han alertado algunos analistas es que India se está acercando mucho más a la parte israelí. Entonces, de todo ese mar digamos, de relaciones complejas, de relaciones diplomáticas cambiantes en los últimos años, este texto solamente se enfocó en la parte energética y fue así por la reunión que hubo también en el G7. Entonces, en esta reunión del G7 hubo un par de resoluciones que llamaron particularmente mi atención. Una de ellas tiene que ver con recursos minerales estratégicos y la otra tiene que ver con una resolución, ahí sí propiamente con respecto a Israel, pero también otra que tiene que ver con las migraciones. Entonces, para ir metiéndonos ya en materia, es importante que la audiencia tenga algunos datos con respecto a Irán. Irán posee la sexta mayor reserva de zinc, la séptima reserva de cobre, la novena reserva de hierro, la quinta reserva de yeso y de barita. En el caso del cobre y del hierro, son minerales que son estratégicos últimamente por el proceso de transición energética. Lo es también el caso del zinc, por lo menos, y también en el caso de la varita. Sin embargo, también posee uranio, que eso es algo que está, digamos, detrás de este bombardeo que hizo Estados Unidos el fin de semana. Tiene también reservas de plomo y de zinc, enormes reservas de carbón. Contiene también en su territorio Irán oro, plomo y sobre todo tierras raras. Y acá es donde me parece importante porque en el caso de las tierras raras, a partir de que la administración de Donald Trump en 2017 comenzara la guerra comercial con China, posteriormente China lo que hizo fue limitar las exportaciones de tierras raras que posee en su mayoría China en el mundo. Prácticamente no hay país que contenga la cantidad de tierras raras que posee China, son alrededor del 80-70% más o menos, ahí me puedo equivocar en el porcentaje, pero lo que sí queda claro es la idea de que China posee una gran cantidad de tierras raras a nivel mundial y las limitó a partir de esta guerra comercial. Entonces, Estados Unidos lo que ha intentado hacer desde que se limitaron estas exportaciones es aumentar la cantidad de disponibilidad que hay en el mundo de tierras raras que están distribuidas desigualmente en el mundo. Y uno de esos países, desde luego, que es Ucrania, y el otro país también es Irán. En el caso de América Latina, se sabe de la existencia de tierras raras también en Brasil y últimamente se ha estado hablando de la potencialidad que tendría México también en tierras raras. Así que digamos que esto es parte de lo que está en el fondo. Ahora, otro de estos
minerales que es importante también que la audiencia sepa que tiene Irán es el caso de litio. Se encontraron 8.3 millones de toneladas de litio en Hamedan, que es una ciudad que está, bueno, una población que está en Irán. Y también otra de las características que tiene Irán es la cantidad de acuerdos que tiene en otro tipo de aspectos con otros países, particularmente de América Latina. Uno de esos acuerdos los tiene con Venezuela, que es un acuerdo en términos estratégicos energéticos, a partir de que Estados Unidos comenzó esta política de cerrar el comercio de Venezuela, de ir sancionando económicamente a Venezuela, pero también de hacer lo mismo en el caso de Irán. En el caso también de litio, se sabe que a partir de 2025 comenzaron también una serie de acercamientos con Bolivia. Bolivia que en 2019 tuvo un golpe de estado en el que una de las hipótesis que se tenía y que se tiene todavía al respecto detrás del golpe de estado en Bolivia en 2019, pues fue precisamente el tema de litio. Litio que estaban extrayendo, pero que tenían la posibilidad de comenzar a procesarlo a partir de acuerdos que tenía Bolivia con China y con Rusia. Entonces, digamos que en el centro de esta disputa, cuando uno empieza a analizar más a fondo la parte energética, pues se encuentra estas dos cuestiones. Por un lado, el tema de los minerales estratégicos, por otro lado, el tema del petróleo y del gas, que de hecho de eso se habló el día de hoy en la conferencia matutina. Así que por un lado está esto, por otro lado también revisamos las capacidades militares que tienen los países del mundo, sobre todo las principales potencias. El mayor gasto militar que hay en el mundo, desde luego que lo tiene Estados Unidos. China seguiría en, digamos, en el segundo lugar, Alemania en el tercero, India, Reino Unido, Arabia Saudita, Ucrania, Francia, Japón, que son los países, varios de ellos, que conforman estos dos grandes bloques geoeconómicos y geoestratégicos que actualmente están en pugna, el G7 por un lado, y varios países de los que ya conforman el esquema de integración que es el de los BRICS. Ahora, Estados Unidos no tiene parangón desde hace un momento con respecto al gasto militar, prácticamente supera al de los siguientes 10 países que están en la lista. También supera al caso, por ejemplo, de los BRICS y su ampliación ya ahora a partir del 2024. Esa es una de las capacidades que tiene sobre todo Estados Unidos a nivel internacional. Sin embargo, hay varias transformaciones, una de ellas es tecnológica, no solamente es la cantidad de recursos o la medición que se hace normalmente a partir de el CIPRI, que es este instituto de Estocolmo que mide el porcentaje de inversión que hacen los países medido como Producto Interno Bruto. Entonces, esa medición es una, pero la otra también es la capacidad tecnológica que tienen los países y esa ha ido incrementando últimamente en el caso de China y también en el caso de Rusia. Entonces, también hay que medir esta otra característica que tienen los países en cuanto a la inversión que hacen o al gasto militar que hacen en sus respectivas economías. Por otro lado, revisamos también el tema de la reunión del G7 y ahí decía hace un momento que me centré sobre todo en la parte de las resoluciones. Las principales líneas en las cuales se centró esta reunión del G7 en Canadá fueron proteger las comunidades y el mundo. El segundo rubro fue construir una seguridad energética y acelerar la transición digital, fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos e impulsar la adopción de la de la inteligencia artificial y desbloquear, según ellos, todo el potencial de la tecnología cuántica para impulsar el crecimiento de las economías. También hicieron una resolución en el mes de mayo de 2025, en donde hubo una reunión de ministros de finanzas y de gobernadores del Banco Central, en donde se incluyó también el bloqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo. Hicieron un llamado para que se haga este tipo de medidas a nivel internacional. Ahora, en cuanto a asegurar las cadenas de suministro, ahí lo que me llamó mucho la atención es una alianza que tiene el G7 que es para mejorar las cadenas de suministro para que sean más resilientes y para que sean inclusivas. Esa medida la hizo junto con el Banco Mundial. Por su parte, Canadá va a aportar 20 millones de dólares para esta estrategia, que incluye también a países de América Latina y el Caribe. Y ahí es importante recordar que en el caso de México, las inversiones en el rubro de minería, particularmente que están en el país, son de dos países. Uno de ellos es Estados Unidos y el otro de ellos es Canadá, que son básicamente los dos países que controlan la parte de inversión en minería en México.
hicieron también otro tipo de resolución de apoyo a Ucrania. Y en el caso, por ejemplo, de los migrantes que decía hace un momento, hicieron una coalición en el G7 para prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes y un plan de acción del G7 para prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes en 2024 y 2025. Sobre todo en esta parte, lo que llama la atención es que la declaración que hizo el G7 incluye, según sus palabras, prevenir la facilitación de migración irregular, incluyendo el uso de migrantes como arma para socavar la estabilidad o como táctica de guerra híbrida. Ese tipo de resoluciones con ese tipo de conceptos, Nancy, nunca habían sido usadas en el G7. Ya declarar el tema de la migración como parte de una táctica de guerra híbrida, pues desde luego que va a incluir en su momento, y eso es, digamos, una hipótesis a futuro, es que venga mucho más una resolución por parte de Estados Unidos en contra de la migración, que de eso ya lo estamos viviendo desde hace bastante tiempo, pero últimamente lo que ha venido con las redadas en Estados Unidos es ir en contra de los migrantes, particularmente latinos y específicamente mexicanos. Con esta resolución, entonces, lo que vendría sería una coalición de distintos países en donde este tipo de políticas se podrían extender a otras partes del mundo, particularmente a los miembros del G7, que en su mayoría son de territorio europeo. Entonces, estos rubros, Nancy, en el fondo son los que están disputándose ahora en esta guerra y en este conflicto entre Irán y Rusia, que nos ponen de manifiesto la importancia que tiene la minería, por un lado, la importancia que tienen los recursos estratégicos y por otro lado, la importancia que tiene también haber hecho las medidas y las políticas que tuvo en su momento el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador para fortalecer la seguridad energética del país. Ante este tipo de conflictos es importante tener la disponibilidad y la asequibilidad de distintos recursos, particularmente petróleo y de gas. Y bueno, me parece que eso es lo que está actualmente disputándose, además de otro tipo de rubros. Decía yo hace un momento también el otro tema que tiene que ver con las alianzas que tiene Irán, pero también están en sí el tema de la infraestructura que tiene con India, que no es menor porque es parte de la ruta de la seda, esta nueva ruta de la seda que hizo China desde hace bastantes años. Sí, pues muy interesante esta parte que nos comentas, Aníbal, porque además hay que revisar que toda guerra casi siempre tiene un propósito de carácter económico. Es decir, o reactivar una economía en crisis, que sería, por supuesto, el caso de lo que está pasando en Estados Unidos, no solo por lo que el propio Donald Trump ha dicho desde su campaña, ¿no? O sea, esto del MAGA en realidad era para fortalecer la economía de Estados Unidos, eh, sino también porque el propio Estados Unidos está sufriendo otro tipo de crisis que es mucho más profunda, que tiene que ver, sí, con esta decadencia del propio modelo económico neoliberal, pero también con la propia decadencia del hegemón en términos sociales, en términos de que no existe claramente la democracia, en términos de que no se cumple con las expectativas de todos sus ciudadanos y ciudadanas, en fin, todo lo que ya sabemos. Y en segundo, pues muchas de las veces este factor económico dentro de las guerras pues tiene que ver con pues apropiarse de recursos, no solo en este caso estos recursos estratégicos que ya nos comenta, sino incluso los territorios. El caso de Palestina, particularmente este genocidio, lo que busca el gobierno de Israel no solo es acabar con una población con la cual ha estado en conflictos, es que le podemos llamar así, que en realidad sería que ha estado diezmando por la vía militar ilegítima, ilegal, a esta población que quiere desaparecerla claramente, pero para apropiarse del territorio, o sea, también de los recursos que están en ese territorio, pero particularmente del territorio, ser dueño de esa región. Y en el caso de Irán, pues ya vemos ahora con esta pues respuesta de hecho el propio Congreso de Irán lo manifiesta como una necesidad cerrar el estrecho de Hormuz, pues complicará sin duda, sobre todo
lo que tiene que ver con estos recursos estratégicos hacia Europa. Es decir, en poco tiempo, en una semana con que este estrecho de Hormuz esté cerrado, ya veremos repercusiones muy tremendas, profundas en el caso de las economías europeas, pero en general del propio mundo, ¿no? Porque como bien hoy se lo preguntaban a la presidenta Sheinbaum, también impactaría en los precios del petróleo. Nosotros decíamos parte de nuestro análisis que hemos hecho en estos días, pues que justamente mientras aquí la oposición, incluidas las corporaciones mediáticas opositoras a la cuarta transformación, estaban de alguna manera tratando de posicionar o generar este consenso, lo que ya conocemos como la manufacturación del consenso, de que el presidente Donald Trump se había ido del G7 para plantar a la presidenta Sheinbaum. En realidad, el fondo de esto era organizar una guerra. El propio Donald Trump advirtió que daría su posición, eso lo dijo la vocera de la Casa Blanca antes, creo que el viernes fue, o el jueves que lo planteó, que daría su posición en un par de semanas, ¿no? Donald Trump lo resolvió el sábado atacando estas tres instalaciones nucleares de Irán de forma unilateral, sin el permiso del Congreso estadounidense, sin que los estadounidenses hayan sido convocados a ver si querían o no participar de esta guerra que se puede convertir en una verdadera tragedia para la humanidad, que ya lo está haciendo, por supuesto. Y aquí, pues la oposición de ese tamañito es, ¿no? Diciendo que Donald Trump se fue del G7 para plantar a nuestra presidenta, para batear esa reunión bilateral. Evidentemente estamos hablando de cosas mucho mayores y mucho peores que tienen que ver con incluso una crisis sistémica que podríamos vivir en las próximas semanas, meses, si no se llega a un acuerdo de paz entre las partes. Y las partes, como ya sabemos, no solo tienen que ver con Israel, Estados Unidos y por otro lado Irán. No, aquí las partes también ya incumben a, por ejemplo, China, a Rusia, a Pakistán, que tienen armas nucleares y que tienen otro tipo de armamento mucho, muy sofisticado y mucho, muy letal, que además generan una gran contaminación para el planeta, que además generan mucha destrucción de especies, destrucción de la propia humanidad, destrucción de los territorios. No sabemos también qué impacto tiene en el eje de rotación de la propia Tierra, porque hemos visto que nuestro eje de rotación se puede mover unos milímetros y eso nos cambia absolutamente todo. Además de estar inmersos en el cambio climático, en fin, es una crisis sistémica, como lo he mencionado en otros programas, y esto nos lleva a reiterar esta posición que tiene nuestra presidenta, pero que en general tiene nuestro país, del llamado a la paz y, por supuesto, a una revisión urgente de los organismos internacionales que no están a la altura y nunca la han estado de lo que estamos viviendo, Aníbal. Sí, no están haciendo prácticamente nada. La declaración que estábamos viendo hace un momento de Antonio Guterres, el secretario general, eh, dejando ahí como un poco, mucho más bien, la visión que tienen desde las mismas Naciones Unidas en la que acusan a Irán, pues es parte de esta expresión de la forma en la que estos organismos internacionales surgidos después de las dos grandes guerras mundiales, porque no solamente es la ONU, sino también otro tipo de agencias internacionales como la de energía nuclear, pues dejan mucho que desear en este momento en el que se necesita urgentemente de la diplomacia. Diplomacia que tendría que estar a la altura de las circunstancias en el sentido de que no estamos hablando de que es un conflicto menor. Estamos hablando de la posibilidad, como decías hace un momento, de vivir una escalada con proporciones nucleares porque los países que están implicados en este tipo de conflictos tienen la capacidad nuclear para para atacar a otros países y que tendría repercusiones en la vida y en la biota de la Tierra, no solamente la vida humana, sino en general
a las distintas especies que habitan este planeta. Entonces, no es menor ubicarlo en ese sentido. Y también lo otro, Nancy, es que por ahí le había pasado a la producción un mapa que había salido en una investigación que habíamos hecho en ocasiones anteriores, en donde decía yo que ahí había un muro de hierro en el Océano Atlántico. Ese muro de hierro estuvo construido y ahí por eso me interesa mucho que lo vea la audiencia, porque es un muro de hierro que construyeron a partir de distintas estrategias que estuvieron enfocadas en términos económicos, militares, pero también en términos de abastecimiento de minerales estratégicos. Y se concentra sobre todo en dos grandes océanos, uno en el Atlántico y en el otro que es el Indo-Pacífico. Ahí van a ver en azulito que es esta gran isla que es Australia, en donde se están disputando también otro tipo de situaciones ahí con China, particularmente que tienen que ver con tecnología militar. Bueno, lo que están viendo ahí son las distintas estrategias y en donde han incluido a distintos países de tres continentes, del continente americano, del continente africano y del continente europeo, en donde podrían responder. Y esa es la importancia que tiene ver este tipo de mapas. Porque a partir de ahí uno puede establecer las líneas de continuidad que tienen las distintas administraciones republicanas y demócratas. Esto es parte de la expresión de lo que empezó a hacer Donald Trump en su primera administración, lo que continuó Joe Biden y lo que ahora está construyendo Donald Trump para poder tener la capacidad de respuesta ante este tipo de conflictos geopolíticos que están sucediendo en Medio Oriente. Lo otro es recordar, como decías hace un momento, que la militarización y el militarismo es una forma de regular el ciclo del capital. El complejo militar industrial estadounidense está íntimamente vinculado al crecimiento o no de la economía estadounidense y por eso la necesidad profunda de estar constantemente en un escenario de guerra. Y por último, el otro tema es que Estados Unidos ya no es solamente un país consumidor de energía. Desde el 2008, Estados Unidos es un país que produce ya energía a tal grado que está en el primer lugar de producción de petróleo y en el primer lugar o en el segundo lugar de producción de gas. Esa posibilidad de tener la producción lo eleva a otro tipo de nivel en el que ya lo que sucede en el estrecho de Hormuz podría tener menores implicaciones que si hubiese sucedido esto en la década de los 70, como de hecho sucedió con aquella crisis energética que vivió Estados Unidos y que dejó profundas consecuencias en su economía. Ese escenario ya no está. Ahora es un país que produce petróleo y gas y lo que están haciendo es presionar mucho más a la economía china, presionar mucho más al Medio Oriente en términos militares y sobre todo crear disrupciones en la alianza de los BRICS. Decía hace un momento, India no acompañó totalmente la resolución de China y sobre todo hay una organización que es la Organización de Shanghái, en donde India es uno de los países preponderantes en esta organización. Bueno, no hubo una resolución por parte de esta Organización de Shanghái por parte de India en la que acompañe completamente a Irán. Entonces ahí podríamos ver también otro tipo de ruptura de alianzas, que esa es una hipótesis también que se baraja en este tipo de escenarios bélicos, en el que digamos, la unión que tiene China, India, Rusia, podría incluso llegar a sus límites con la situación que tenemos actualmente en Irán, Nancy. Sí, pues muy importante mantenernos atentos, atentas. El día de hoy se espera que otra vez el Consejo de Seguridad de la ONU sesione, si no es que ya está sesionando en este momento y seguramente tendremos pues más información un poco más adelante.